¡Boom! El estruendo ensordecedor me destrozó los tímpanos, y el techo se desplomó como un trozo de papel, destrozándose con el acero y el hormigón. Antes de que la oscuridad me engullera la conciencia, lo último que vi fue a mi marido Jeremy. Me protegió con él, pero una losa prefabricada le rompió el brazo y una varilla que sobresalía me atravesó violentamente el muslo. La sangre caliente me empapó rápidamente los pantalones, formando un pequeño charco en el polvo. ¡Susan! ¡Espera! La voz de Jeremy estaba ronca de dolor, su mano sana me agarraba con fuerza. El equipo de rescate llegará pronto. El equipo de rescate había llegado. Rayos de luz atravesaron la oscuridad, iluminando nuestros rostros manchados de sangre y tierra. Pero también trajeron la pregunta más cruel: la situación es urgente. Las barras de acero y las losas prefabricadas son muy inestables. Solo podemos salvar a una persona primero. ¿Quién saldrá primero? La voz del líder del equipo de rescate, atravesando el humo y el polvo, sonaba como un juicio infernal. Estaba paralizada, la pérdida de sangre me oscurecía la vista. Quería decir, primero salva a mi marido, pero ni siquiera tenía fuerzas para abrir la boca. Pero Jeremy habló. Miró a su compañera Vivian, que también estaba atrapada, pero mucho menos herida, y gritó: «Sálvame primero. Soy arquitecto, mi mano tiene que participar en una licitación internacional la semana que viene. No puedo perderla». Ese brazo aplastado y roto era su mano derecha, la que usaba para dibujar. El líder del equipo de rescate se quedó atónito, aparentemente sin esperar esa respuesta. Alumbró con su linterna la herida sangrante de mi muslo. «Señor, ¿está seguro? Su esposa está perdiendo mucha sangre. Si no sale, podría hacerlo». El tono de Jeremy era firme. «Estoy seguro. Sálvame primero. Susan es fuerte, puede aguantar. Aunque quede discapacitada, la cuidaré el resto de su vida». ¿El resto de su vida? Sonreí levemente aturdida. Entre el polvo que se arremolinaba, oí los gritos desgarradores de mi hija Nancy, de 7 años. Pero el que gritaba no era yo. Por favor. Salva a mi papá primero. No quiero que le pase nada». «¡Guau! Y Vivian, mi papá estará bien, ¿verdad?». Oí a Vivian sollozar suavemente mientras consolaba a su hija. «Nancy, cariño, los tíos salvarán a tu papá primero. Es demasiado importante». En medio del ensordecedor sonido de los cortes, observé con impotencia cómo rescataban primero a Jeremy. Al verlo en brazos de Vivian y mi hija, los tres se abrazaron como una familia que hubiera sobrevivido a un desastre. Pero me olvidaron bajo los fríos escombros. Mi sangre se consumía lentamente y mi cuerpo se enfriaba cada vez más. Mi alma parecía flotar hacia arriba. Vi sus lágrimas de alegría y oí a Jeremy decirle a Vivian: «Gracias a Dios, me lo recordaste, mis manos son lo más importante». Así que fue ella quien se lo recordó. Un odio y una frialdad infinitos me invadieron por completo. La tos violenta me llenó los pulmones de polvo, y el dolor punzante que me atravesaba el muslo me devolvió al instante a la realidad. Abrí los ojos de golpe. Ante mí aún reinaba una oscuridad absoluta, una escena de ruinas destrozadas. Esa maldita varilla seguía clavada en mi pierna. Jeremy estaba a mi lado, agarrándose el brazo roto. Todo volvió a empezar. Antes de que pudiera siquiera empezar a procesar estos increíbles acontecimientos, ese juicio infernal y familiar resonó de nuevo. Situación de emergencia. Solo podemos salvar a una persona a la vez. ¿Quién saldrá primero? Esta vez, no esperé a que Jeremy respondiera, porque ya lo sabía. «Sálvame primero». El grito agudo y familiar de Jeremy se escuchó. Forcejeó y me gritó: «Susan, me entenderás, ¿verdad? Mi mano». En mi vida pasada asentí con desesperación, con lágrimas corriendo por mi rostro. En esta vida, miré su rostro deformado por el dolor y el egoísmo, y con todas mis fuerzas dije: «No, no lo haré». Jeremy estaba atónito. El equipo de rescate también estaba atónito. Fuera de los escombros, los gritos de Nancy volvieron a resonar: «Salven a mi papá. Solo quiero a mi papá». Acompañado por el hipócrita consuelo de Vivian: «Nancy, no llores, tu papá estará bien.
Qué irónico. Cerré los ojos, negándome a escuchar o pensar. El dolor me mantenía en un estado de alerta extrema. Sabía que en mi vida pasada, cuando el equipo de rescate cortaba la losa prefabricada que presionaba a Jeremy, una columna de carga a mi lado se sacudía violentamente. Solo por un instante. Esa era la única oportunidad de que las barras de acero se soltaran. También era mi única oportunidad de sobrevivir. El rugido de la máquina cortadora volvió a sonar, como el toque de difuntos de la parca. Apreté los dientes, todo mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de reunir fuerzas. Ahora. En el preciso instante en que los escombros se sacudieron violentamente, dejé escapar un rugido bestial, me agarré al suelo con ambas manos y pateé con fuerza la losa de hormigón con mi pierna intacta. Una vez más sentí que los alambres de acero me desgarraban y retorcían la carne, ese dolor punzante casi me hace desmayar. Pero no me desmayé, porque lo que más me dolía era el corazón. Con un golpe seco, la varilla de refuerzo me fue arrancada violentamente de la pierna. La sangre brotó a borbotones. Ignorando el dolor, me arranqué la camisa, ya hecha jirones, y con mis últimas fuerzas, la envolví firmemente alrededor de la herida. Después de todo esto, me desplomé en el suelo como un pez moribundo, jadeando. Sobreviví. Por mi cuenta. No sé cuánto tiempo había pasado cuando se oyeron vítores desde afuera. Genial. Los rescataron. Jeremy, ¿estás bien? Era Jeremy a quien habían rescatado. Oí que los sollozos de mi hija se convertían en risas, y la voz de Vivian se llenó de lágrimas de alivio. Se habían olvidado de mí otra vez. Oigan. Parece que todavía hay alguien dentro, les alertó la voz de un transeúnte. El equipo de rescate regresó rápidamente al interior. Cuando todos vieron que había escapado y me había administrado primeros auxilios básicos, se quedaron atónitos. Dios mío. Esta señora se sacó la varilla ella sola. ¡Qué fuerza de voluntad! En medio de un coro de admiración, me sacaron. Bajo la luz cegadora del sol, vi a Jeremy, vi a Vivian, vi a mi hija Nancy. Un destello de vergüenza cruzó el rostro de Jeremy al acercarse a mí hablándome con su habitual tono arrogante pero amable. Sé que eres fuerte, sin duda puedes resistir. Vivian también estuvo de acuerdo. Sí, Susan, las manos de Jeremy son demasiado importantes para él, para toda nuestra empresa, así que... Las miré pero no dije nada. En la ambulancia, Jeremy intentó sujetarme la mano, pero me aparté. Frunció el ceño, sacó una tarjeta negra de su billetera y me la puso en la mano. Quédate con esta tarjeta, la contraseña es tu cumpleaños. Compra lo que quieras, no te enfades. 7 años de matrimonio, usé todos mis ahorros y bienes prematrimoniales para mantenerlo, desde que era un don nadie hasta el exitoso arquitecto que es hoy. Era la primera vez que lo hacía, pero me trataba como a una mendiga. Tomé la tarjeta bancaria y justo delante de él, usé todas mis fuerzas para partirla por la mitad. Entonces vi cómo su rostro palidecía al instante y mientras me miraba con incredulidad, le arrojé con fuerza la tarjeta rota a la cara. Dije cada palabra deliberadamente con una voz no fuerte, sino gélida y penetrante: Jeremy, se acabó. En el hospital, tenía la pierna enyesada, suspendida en alto. La sala estaba vacía. Jeremy estaba en la sala VIP contigua, acompañado de su íntima confidente Vivian y mi querida hija Nancy. Mientras las enfermeras hacían sus rondas, se oían voces bajas por la rendija de la puerta. ¿Lo has oído? Ese arquitecto, Jeremy, cuando el edificio se derrumbó, dejó que los rescatistas lo salvaran primero en lugar de a su esposa. No es un hombre de verdad. Si ella hubiera esperado solo media hora más, su esposa habría muerto por la lesión en la pierna. Exactamente. Míralo ahora, su esposa está en una sala común y corriente sin nadie que la cuide, mientras que allá su compañera y su hija le dan sopa y le frotan las manos. Pensarías que son su esposa si no lo supieras. Su esposa da mucha pena. La voz se fue apagando poco a poco. Cerré el teléfono sin expresión alguna. La primera publicación sobre mis momentos fue de Vivian, publicada hace 10 minutos. En la foto, Jeremy estaba apoyado en la cama del hospital, sonriendo a la cámara, con el brazo enyesado apoyado cuidadosamente sobre una almohada. Vivian sostenía un tazón de sopa, dándole de comer cucharada a cucharada.
Mi hija Nancy se sentó obedientemente junto a la cama, leyéndole un cuento. El mensaje decía: todo mejorará. Nancy y yo estamos aquí contigo. Las filas de me gusta de amigos en común abajo eran deslumbrantes. Yo también le di un me gusta sin hacer mucho ruido y dejé 3 palabras debajo de esa foto feliz: una familia. Enseguida, mi WeChat explotó. Mi amiga de la infancia, Sophie, me llamó directamente: Susan, ¿estás loca? ¿De verdad te gustaron las publicaciones de esas 2 zorras? Jeremy es un cabrón. ¿En qué hospital estás ahora? Voy enseguida. Colgué y le respondí: estoy bien, no vengas. Necesito paz y tranquilidad. No necesito compasión ni consuelo. Las lágrimas de mi vida pasada ya se han secado. En esta vida, solo necesito recuperar todo lo que me pertenece. Saqué mis contactos, encontré un número al que no había llamado en mucho tiempo y lo marqué. Hola, es el abogado William. Soy Susan. Necesito tu ayuda. El William al otro lado de la línea era mi compañero de la universidad, ahora el abogado de divorcios más reconocido de la ciudad. Claramente se había enterado de mi situación por las noticias, con voz firme: Susan, dime qué pasa. Mi voz sonaba tranquila, sin rastro de emoción. Quiero el divorcio. Quiero que Jeremy se vaya sin nada. William dudó un momento. Susan, sé que estás molesta ahora mismo, pero hacer que Jeremy se vaya sin nada es muy difícil, a menos que puedas demostrar que... Lo interrumpí. No pasa nada, William. Primero, necesito que me ayudes a investigar todos nuestros bienes comunes desde el matrimonio, especialmente el flujo de caja de la compañía constructora Chuanchu. Esta empresa se fundó con los 5 millones de bienes prematrimoniales que le transferí a Jeremy hace 7 años como capital inicial. Segundo, ayúdame a redactar un acuerdo de divorcio que incluya todos mis derechos. Quiero que lo pierda todo. La voz de William se puso seria. Está bien, lo entiendo. Cuídate bien, yo me encargo del resto. Tras colgar, dejé escapar un largo suspiro. Justo entonces se abrió la puerta. Jeremy entró con un rastro de impaciencia e irritación en el rostro. Tiró su teléfono sobre mi mesita de noche. Susan, ¿te estás burlando de mí? Sé que estás molesta, pero lo hecho está. Vivian se queda para cuidar de Nancy, así que no le des demasiadas vueltas. Lo miré y de repente le pregunté: Jeremy, ¿aún recuerdas los votos que me hiciste cuando nos casamos hace 7 años? Se quedó atónito, era evidente que no los recordaba. Respondí por él: dijiste que me amarías, me protegerías de por vida y nunca me dejarías. Si rompías esa promesa, Dios te fulminaría con un rayo. Sonreí y miré por la ventana. Mira, el cielo afuera se ha despejado, sin un solo trueno. Me volví mirando su rostro cada vez más hosco, y le dije con calma que, desde el principio, esas promesas solo habían sido palabras vacías. El día que me dieron de alta, Jeremy dijo que vendría a recogerme. Al final esperé bajo un sol abrasador en la entrada del hospital durante media hora, solo para recibir una llamada suya. Susan, hay una reunión importante en la empresa, no puedo irme. Vivian irá a recogerte, no le des demasiada importancia. Era Vivian otra vez. Sonreí y dije al teléfono que estaba bien. Luego colgué, empujé la silla de ruedas a un lado de la calle y paré un taxi. Para cuando llegó Vivian conduciendo el Porsche blanco de Jeremy, ya llevaba media hora en el taxi. Me llamó con voz llena de agravio: Susan, ¿por qué te fuiste antes que yo? Vine hasta aquí para recogerte. Si Jeremy se entera, no le hará ninguna gracia. Era yo quien esperaba, pero ahora era ella la que estaba siendo culpada. Dije con calma: ¿de verdad? Entonces dile que no merezco viajar en su coche. Tras decir eso, colgué el teléfono inmediatamente. Al volver al lugar que una vez llamé mi hogar, todo había cambiado. El chal rosa de cachemira de Vivian cubría el sofá de la sala, y en la mesa de centro reposaban su té de frutas favorito y sus aperitivos importados. Mi casa se había convertido en su territorio. Cuando Jeremy regresó esa noche, parecía bastante disgustado. Susan, ¿por qué avergonzaste a Vivian hoy? Tuvo la amabilidad de venir a recogerte, y aunque no lo aprecies, no deberías tratarla así, ¿verdad?
Me senté en la silla de ruedas mirándolo. Jeremy, ¿te has olvidado de quién es esta casa? Se le hizo un nudo en la garganta ante mi pregunta, y luego hizo un gesto con la mano. Estoy demasiado cansado para discutir contigo. Al día siguiente estaba en mi habitación revisando los materiales que William me había enviado cuando mi hija Nancy empujó la puerta y entró. Al tercer día, Vivian la siguió como la dueña de la casa. Nancy dijo tímidamente: «Mamá, la tía Vivian dijo que se quedaría aquí conmigo esta noche. ¿Te parece bien?» Me da miedo la oscuridad de la noche. Vivian se agachó de inmediato y abrazó a Nancy con cariño. Nancy, pórtate bien. Con la tía Vivian aquí, no tienes por qué tener miedo. Me miró, sonriendo con dulzura e inocencia. Susan, tienes movilidad limitada y Nancy no puede cuidarte por la noche. Me quedaré aquí para ayudarte. ¿No te importa? Vi esta brillante actuación y sentí un escalofrío profundo. Hubo un tiempo en que Nancy era la persona más cercana a mí. Por la noche solo se dormía en mis brazos, escuchándome contarle historias. Pero en solo medio mes, la otra mujer la conquistó. Asentí: no me importa. Después de todo, esta familia pronto dejará de pertenecerme. La sonrisa en el rostro de Vivian se congeló. Esa noche la casa estaba muy animada. En la sala, Jeremy y Vivian ayudaban a Nancy con su tarea, riendo y charlando animadamente. En el comedor, Vivian preparó personalmente 4 platos y una sopa, todos de los sabores favoritos de Jeremy. En cuanto a mí, un paciente con una pierna escayolada, me ignoraron por completo. La tía Zhang, la niñera, no pudo soportarlo y me trajo un tazón de avena. «Señora, por favor, coma algo». La interrumpí: «Tía Zhang, no necesita decir nada». «Entiendo. De ahora en adelante no tienes que llamarme señora, solo llámame señorita Susan». La tía Zhang suspiró y salió en silencio. Esa noche me desperté con sed y salí en mi silla de ruedas a buscar agua. Al pasar por la habitación de Nancy noté que la puerta no estaba bien cerrada. Jeremy estaba sentado en el borde de la cama, mirando a su hija, que ya dormía, y a Vivian, que ordenaba la ropa de cama a su lado. Habló suavemente: «Gracias». Vivian negó con la cabeza suavemente. «Para ti, para Nancy, no es nada difícil». Los ojos de Jeremy estaban llenos de emoción y ternura. Extendió la mano y acarició suavemente la mejilla de Vivian. «Qué bueno tenerte aquí». Se me revolvió el estómago con fuerza, pero contuve las náuseas y empujé la silla de ruedas de vuelta a la habitación. Saqué mi teléfono y grabé con claridad la escena que acababa de ocurrir. Bien. Otra prueba más. Los días transcurrían en una extraña calma, bajo la cual fluían corrientes oscuras. Me quedaba en mi habitación todos los días, comunicándome con el abogado William y organizando la cadena de pruebas de las transferencias de bienes de Jeremy después del matrimonio. Probablemente pensó que seguía con el berrinche, así que se contentó con mantener la calma, pasando cada día con Vivian y Nancy representando la escena de una familia feliz. Hasta el fin de semana, Vivian preparó un festín de mariscos, diciendo que era para celebrar la aprobación del proyecto de Jeremy. En la mesa, Vivian cogió con entusiasmo un camarón pelado y se lo ofreció a Nancy. Mis pupilas se contrajeron bruscamente y enseguida hablé para detenerla: «Nancy no puede comer mariscos. Es alérgica al cacahuete». Me equivoqué, estaba demasiado ansiosa. Dije alergia al cacahuete, no a la langosta, pero nadie se dio cuenta porque Nancy es alérgica tanto a los frutos secos como al marisco. Todos se quedaron atónitos. Jeremy frunció el ceño. ¿Te equivocas? ¿Desde cuándo Nancy es alérgica al marisco? Vivian también dejó los palillos con cara de agravio. Sí, Susan, no lo sabía. Nancy, ¿quieres comerlo? Mi hija Nancy miró los dorados y tentadores camarones en el plato, luego me miró a mí y finalmente le sonrió dulcemente a Vivian, diciendo: «Gracias, tía Vivian, quiero comer». Después de hablar, me miró provocativamente y se metió un camarón en la boca. Se me cayó el alma a los pies. Nancy es muy alérgica a los mariscos y a varios frutos secos. Le diagnosticaron esta afección en el hospital cuando tenía 1 año. Una vez accidentalmente comió un poco y casi entró en shock. Desde entonces, esas cosas nunca volvieron a aparecer en nuestra mesa.
La había protegido con esmero durante 6 años, ¿cómo podía no saberlo? Estaba mintiendo. Para complacer a Vivian y oponerse a mí, jugaba con su propia vida. Me levanté y empujé la silla de ruedas para detenerla. Me temblaba la voz de rabia. Nancy. Escupe el camarón ahora mismo. Jeremy me bloqueó gritando a gritos: Susan, basta. ¿De verdad vas a atacar a una niña solo por Vivian? Mientras discutíamos, Nancy palideció y empezó a toser con fuerza, respirando con dificultad. Unas erupciones rojas se extendieron rápidamente por toda su carita. Papá. No puedo respirar. Todos entraron en pánico. La ambulancia llevó a Nancy al hospital. Afuera de urgencias, Jeremy me miraba con los ojos inyectados en sangre como un león furioso. Susan. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Sabías que era alérgica, así que ¿por qué te quedaste ahí parada viéndola comer? ¿Esperabas que le pasara algo? Cada palabra que decía era como una daga venenosa que me atravesaba el corazón. Abrí la boca queriendo explicarle, queriendo decirle que era porque no confiaba en mí, que Nancy insistía en comérselo ella misma. Pero antes de que pudiera decir nada, la puerta de urgencia se abrió de golpe y sacaron a Nancy en camilla. Aunque todavía estaba con oxígeno, ya se había recuperado. Jeremy y Vivian acudieron de inmediato. Nancy, ¿cómo estás? Dile a papá quién te dio los camarones. La voz de Jeremy sonaba ansiosa y preocupada. Vi el rostro pálido de mi hija Nancy, quien levantó la mano débilmente para señalarme sin dudarlo. Era mamá. Me miró con una mirada desprovista de culpa, solo con un atisbo de satisfacción y resentimiento. Mi mamá dijo que si comía la comida que me dio la tía Vivian, moriría. En ese momento sentí como si todos los sonidos del mundo se hubieran desvanecido. Miré a mi hija, a quien había llevado en mi vientre durante 10 meses y que había traído al mundo con tanto esfuerzo, y la vi usar su cara más inocente para decir la mentira más cruel y tenderme una trampa. Me reí. Resulta que incluso con el corazón roto, aún se puede reír. Delante de todos miré a Nancy tumbada en la cama y le dije, palabra por palabra, con el tono más tranquilo: Nancy, me das asco de verdad. Tras regresar del hospital, la casa se sumió en un silencio sepulcral. Jeremy se dirigió a la habitación de invitados y me miró como si fuera aire. Nancy me evitaba como si fuera la peste. Solo Vivian se estaba convirtiendo cada vez más en la dueña de la casa. Hipócritamente me traía sopa a mi habitación y luego, con naturalidad, me contaba que Jeremy había vuelto a elogiar su cocina hoy, y Nancy decía que quería ser tan dulce y hermosa como ella cuando creciera. Presumía de todo lo que había robado delante de mí. Y la miré con indiferencia, como si estuviera viendo a un payaso. Porque era hora de acabar con todo. William me envió el borrador final del acuerdo de divorcio, que enumeraba todas las pruebas de la infidelidad de Jeremy y su maliciosa transferencia de bienes a Vivian, junto con los vídeos que había grabado antes y los testimonios de nuestros amigos en común. Según el acuerdo, Jeremy tendría que irse de la casa con las manos vacías. La empresa sería mía, al igual que todas las propiedades y vehículos que compró con el patrimonio conyugal. Incluso tendría que pagarme una suma considerable por daños emocionales. Este acuerdo de divorcio fue suficiente para hundirlo en la ruina, para no recuperarse jamás. El problema era cómo lograr que lo firmara. Si se lo daba directamente, definitivamente no lo firmaría. ¿Cuál es la debilidad de Jeremy? Es su carrera, su reputación y el premio Cúpula de Oro que está a punto de anunciarse, el máximo galardón en el mundo de la arquitectura doméstica. Al ver a Vivian exhibir sus encantos, un plan empezó a formarse en mi mente. Sé que una mujer como Vivian es avariciosa e insensata. Su objetivo final es reemplazarme y convertirse en la esposa de Jeremy. Un viernes por la tarde, dejé que Jeremy me viera contestando el teléfono. Durante la llamada, le dije con entusiasmo que... Señor Wang, ¿está dispuesto a pagar 80 millones para adquirir la mitad de las acciones de mi empresa? ¿En serio? Genial. Prepararé el contrato enseguida. Tras colgar, vi la sorpresa y la codicia en los rostros de Jeremy y Vivian. Entonces dejé a propósito un contrato de transferencia de acciones falsificado, del que solo se veía la página de la firma, junto con un montón de documentos irrelevantes, sobre el escritorio.
Salí en mi silla de ruedas, diciendo que iba a encontrarme con un amigo. Sabía que Vivian iría a echar un vistazo. Y así fue. En cuanto me fui, William me envió las grabaciones de vigilancia. En el vídeo vio a Vivian colándose en el estudio y fotografiando el acuerdo a escondidas. Esa noche, con astucia, deslicé el grueso acuerdo de divorcio entre una pila de documentos de proyecto comunes que requerían la firma de Jeremy, dejando solo la página de firmas al final. Le entregué los documentos a Jeremy. Estos son los archivos rutinarios de algunos proyectos. Por favor, fírmalos. Jeremy, ocupado preparando su discurso para el premio Cúpula Dorada, los recibió con impaciencia. Justo cuando estaba a punto de firmar, Vivian entró con una taza de café. Echó un vistazo a la pila de documentos con los ojos brillantes mientras decía con dulzura: Jeremy, no te apresures. Nancy me dijo que Susan se reunió con el señor Wan esta tarde para hablar sobre las acciones de la empresa. Parece que planea venderla. Sus palabras le recordaron perfectamente a Jeremy. Su rostro se ensombreció de inmediato. ¿Cómo se atreve? Vivian, con aire inocente, dijo: solo te estoy contando lo que oí. Pero, Jeremy, será mejor que revises bien esos documentos que tienes en la mano por si acaso. Dejó sus palabras a medias deliberadamente. Sabía lo que pensaba. Le preocupaba que si vendía mis acciones, se quedaría sin nada en el futuro. Temía aún más que firmara documentos que la perjudicaban. En ese momento, para ella, el grueso fajo de papeles en el centro probablemente era el acuerdo de transferencia de acciones que había preparado esa tarde. Para ella, la mejor manera de detener todo esto era asegurarse de que Jeremy no firmara nada ahora. Desafortunadamente subestimó mi preparación. Le sonreí con frialdad, saqué mi teléfono y reproduje una grabación de la segunda mitad de la llamada de esa tarde. En la grabación dudé un poco y dije: señor Wang, 80 millones siguen siendo muy poco. ¿Qué te parece esto? Dame 2 días para pensarlo y te daré una respuesta el lunes. Entonces miré a Jeremy con calma y le dije: ¿ya oíste? Aún no lo he decidido. ¿Pero qué pasa si cambio de opinión antes del lunes? Esas palabras fueron una amenaza flagrante. El rostro de Jeremy se ensombreció al instante. Lo que más temía ahora era que algo inesperado pudiera suceder y pusiera en peligro su oportunidad de ganar el premio. Si la empresa sufría algún contratiempo en ese momento, sería un golpe fatal para él. Le arrebató el bolígrafo a Vivian y le gruñó: ¿qué sabes? ¡Fuera! Vivian, atónita por su grito con los ojos enrojecidos de dolor, no se atrevió a decir ni una palabra más. Sin dudarlo, Jeremy, queriendo tranquilizarme y librarse de mí cuanto antes, agarró el bolígrafo y hojeó rápidamente la pila de documentos, firmando donde fuera necesario. Cuando firmó la última página del acuerdo de divorcio cuidadosamente disimulado, ni siquiera parpadeó. Después de firmar, me arrojó todos los documentos y me dijo fríamente: basta. No intentes engañarme. Si no, después de los premios Golden Dome te arrepentirás. Tomé el fajo de papeles y al tocar con la punta de mis dedos el acuerdo de divorcio firmado, casi me reí a carcajadas. Lo guardé con cuidado, miré a Jeremy y a Vivian y sonreí con calma. De acuerdo, señor Jeremy. Nos veremos en el tribunal. La ceremonia de entrega de los premios Golden Dome. Este fue el día más glorioso de la vida de Jeremy, y también el día que yo había preparado para su juicio. Estaba de pie en el centro del escenario, vestido con un traje a medida, sosteniendo el pesado trofeo dorado en sus manos, con el rostro radiante y una sonrisa de confianza. Vivian y Nancy estaban sentadas en la primera fila, con los ojos llenos de fascinación y admiración. La voz de Jeremy resonó por el micrófono en todo el salón. Por último, quiero agradecer a mi esposa, Susan. Aunque últimamente hemos tenido algunos malentendidos, sin su apoyo inicial, no estaría donde estoy hoy. Sus palabras hipócritas provocaron una oleada de aplausos corteses del público. ¡Qué conmovedor! Me senté en las sombras al fondo de la sala, frunciendo los labios con frialdad. Justo cuando estaba a punto de pronunciar un discurso aún más emotivo, la puerta principal de la sala se abrió de golpe. William entró sin expresión alguna con 2 asistentes y se dirigió directamente al escenario. Todas las miradas de la sala se posaron en ellos. La sonrisa de Jeremy se congeló en su rostro. ¿Quién eres?
Seguridad. William lo ignoró y le entregó un documento al anfitrión, susurrándole algunas palabras al oído. El rostro del presentador palideció al instante. Al instante siguiente, la enorme pantalla LED tras el escenario sustituyó la apasionada presentación en PowerPoint del discurso de aceptación del premio de Jeremy por nítidas capturas de pantalla de extractos bancarios. Cada transacción fluía de la cuenta de la empresa a la cuenta personal de Vivian, con importes que oscilaban entre decenas de miles y cientos de miles. Inmediatamente después, se reprodujo un vídeo. Lo grabé afuera de la habitación de invitados, mostrando a Jeremy acariciando suavemente la mejilla de Vivian y diciendo, «Qué bueno tenerte». Todo el público estalló en shock. El rostro de Jeremy palideció al instante. Gritó entre bastidores, «¡Apágalo! ¡Apágalo ya!». Pero ya era demasiado tarde. Salí de entre las sombras paso a paso, avanzando lentamente hacia el escenario. Hacía tiempo que me habían quitado el yeso de la pierna. Aunque todavía cojeaba un poco, cada paso parecía pisotear la dignidad de Jeremy. Los focos me seguían y todos me reconocieron, la mujer abandonada por su marido durante el derrumbe del edificio. Me acerqué a Jeremy, que estaba pálido, y le quité el micrófono a William. «Señor Jeremy, felicitaciones por su premio». Mi voz no era muy alta, pero a través de los altavoces, llegó a todos con claridad. Pero hay algo que quizás haya olvidado. Esta empresa de la que habla se fundó con mis bienes prematrimoniales. Así que, legalmente hablando, solo eres un empleado de alto nivel. Hice una pausa observando las caras atónitas del público y finalmente fijé la mirada en Vivian, cuyo rostro se había puesto pálido. Ah, y por cierto, la casa, el coche, el Hermès que le compraste a la señorita Vivian con nuestro dinero, según la ley matrimonial, por favor, devuélvemelos también. Me giré y miré a Jeremy, temblando. Le puse con cuidado el acuerdo de divorcio firmado y la sentencia firme del tribunal en las manos, que aún sostenían el trofeo. En cuanto a ti, no te quedará nada. ¿Cómo se siente? Su agarre se aflojó y el trofeo dorado, símbolo de una vida de gloria, cayó al suelo con estrépito, haciéndose añicos. Igual que su vida, rota y fragmentada. La reputación de Jeremy quedó arruinada. De la noche a la mañana, pasó de ser un arquitecto brillante a una rata a la que todos querían matar. Quebró y lo despidieron de la empresa. Vivian fue más rápido que nadie, arrebatando su último centavo antes de desaparecer sin dejar rastro. Irrumpió en el edificio bajo mi empresa como un perro rabioso, cayendo de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro mientras me suplicaba perdón sin cesar. Susan, me equivoqué. De verdad que sí. ¿Puedes darme otra oportunidad? Por el bien de Nancy, no puedes tratarme así. Mencionó a nuestra hija Nancy, estaba en tratamiento para sanar las heridas que le dejó al abandonarla. Le pedí a William que le diera algo. Era un informe de una prueba de paternidad. En cuanto Jeremy lo vio, sintió como si le hubieran arrancado todos los huesos del cuerpo y se hubiera desplomado. Me miró con los ojos llenos de desesperación y confusión. ¿Cómo? Esto no puede ser. Nancy, ¿cómo es posible que Nancy no sea mi hija? Bajé lentamente la ventanilla del coche, mirando su rostro contorsionada y derrotada por la realidad, sin sentir ni rastro de emoción. Hablé con calma, sin rastro de calidez en mi tono. Claro que no me crees, porque olvidaste que hace 8 años, para complacer a tu santurrón mentor, le quitaste el proyecto y me llevaste personalmente, borracho, a su habitación. Las pupilas de Jeremy se contrajeron de repente, todo su cuerpo temblaba violentamente, como si estuviera mirando a un demonio. ¿Tú te acuerdas? Reí hasta casi llorar. Jeremy, ¿eres demasiado ingenuo? Nunca lo he olvidado. No solo no lo olvidé, sino que conservé al niño a propósito. Lo miré pronunciando cada palabra lenta y claramente, usando el lenguaje más cruel para atormentar su último atisbo de esperanza. Porque sé que para un hombre como tú, nacido inseguro y vanidoso, lo más importante es el supuesto legado de la línea de sangre. Quiero que la ames, la valores y la veas como tu única esperanza. Así que en tu momento de mayor orgullo, te diré que la familia por la que luchaste con todas tus fuerzas, incluso arriesgando tu vida para protegerla, no fue más que una pesadilla desde el principio. La hija que proteges pertenece al mentor que más respetas. La hija que amas es la mayor prueba de tu vergüenza de toda la vida.
Admiré la mirada de desesperación en su rostro, su tez se desvaneció gradualmente, quebrándose lentamente hasta convertirse en un gris mortal. Sabía que las varillas de acero bajo los escombros solo me perforarían la carne. La verdad de ese momento clavó su alma en la cruz de la condenación eterna. Subí la ventanilla del coche y le indiqué al conductor que arrancara. El coche aceleró, dejando al hombre completamente atrás. La vida de Jeremy se desplomó de las alturas al lodo en un solo día, y fui yo quien lo derribó. Todos pensaron que me odiaría hasta la médula o que huiría a un lugar lejano. Pero no lo hizo. Como un perro con la columna rota, volvió a aparecer frente a mi empresa una semana después. Estaba más delgado, más demacrado, y la chispa de orgullo en sus ojos había desaparecido, reemplazada solo por una extraña y persistente desesperación. Detuvo mi coche con la voz ronca. Susan, hablemos. Ahora somos aliados. Lo miré y no pude evitar reír. ¿Aliados? Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Sí. Simón. Fue Simón quien nos arruinó. Me arruinó a mí y te arruinó a ti también. Es nuestro enemigo común. Unamos fuerzas y acabemos con él juntos. Creyó que esta era su única oportunidad de reconectar conmigo. Enemigo común, qué frase tan ridícula. En ese momento sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Al contestar, me llegó una voz ronca pero autoritaria. Señorita Susan, le presento a Simon. Jeremy se sacudió violentamente con la mirada fija en mi teléfono. Presioné el altavoz. El tono de Simon estaba lleno de desprecio. He oído que últimamente te sientes bastante satisfecho contigo mismo. No creas que puedes causar problemas solo con tus malas intenciones. Este círculo no es uno donde una sola mujer pueda hacer lo que quiera. Te aconsejo que pares de inmediato, o tu empresa desaparecerá de esta ciudad mañana. Una amenaza flagrante. Antes de que pudiera hablar, Jeremy ya estaba gritando por teléfono, Simon, viejo cabrón. Me has arruinado. Eres tú. Es todo culpa tuya. Hubo unos segundos de silencio al otro lado, luego una mueca desdeñosa. Jeremy. ¿Tú también estás aquí? ¿Un perro abandonado por su amo se atreve a ladrarme? Susan, no le hagas caso. Es solo un tigre de papel. Jeremy me dijo con urgencia, intentando demostrar su valía. Levanté la mano y con el tono más tranquilo, dije lentamente al teléfono, Simon, tienes razón. Como mujer, no debería causar problemas. Pero... Hice una pausa, y ante el rostro atónito pero expectante de Jeremy, marqué otro número e inicié una llamada a 3. La llamada se conectó y se escuchó una voz femenina elegante y lánguida. Sonreí y dije, hola, Margaret. Disculpe la molestia. Solo quería confirmarle algo, los últimos 4 dígitos de la contraseña de su esposo, el profesor Simon, en el Zurich United Bank, corresponden al cumpleaños de su primer amor. Y también los gastos mensuales que le paga a ese chico llamado Leo en California. ¿Le interesaría ver los detalles de la transacción? Hubo un silencio de 10 segundos en el teléfono. Entonces el rugido furioso de Simón y las agudas acusaciones de la mujer se mezclaron, como una farsa ridícula. Perra. ¿Cómo te enteraste? Simón. Será mejor que me lo expliques. ¿Quién es Leo? Colgué el teléfono en silencio, mirando a Jeremy frente a mí, pálido como si hubiera visto un fantasma. Se quedó allí con la boca abierta, incapaz de pronunciar palabra. Le alisé con suavidad el cuello despeinado, como lo había hecho incontables veces, mi tacto era tierno, pero mi mirada, gélida y penetrante. Jeremy, ¿lo ves claro ahora? El as que creías tener ni siquiera es digno de ser una carta sin valor en mis manos. Solté una suave carcajada, me acerqué a su oído y le hablé con una voz que solo nosotros dos podíamos oír. ¿Y qué hay de aliados? ¿Eres digno? Nancy se derrumbó. Cuando el psicólogo con delicadeza le hizo comprender que su vida no era más que una venganza largamente planeada, la chica que una vez me lastimó con las mentiras más crueles perdió la cabeza por completo. Salió corriendo del centro de terapia y bajo la lluvia torrencial, corrió al edificio que está debajo de mi empresa.
Se arrodilló allí rígida, en los charcos fríos, dejando que la lluvia y el barro empaparan su costosa falda. Los empleados la señalaban y susurraban a través de los ventanales, y los guardias de seguridad intentaron varias veces levantarla, pero ella los apartó. Permaneció arrodillada así, de día a noche como una estatua humilde pero testaruda, hasta que terminé de trabajar. Mi coche se detuvo frente a ella y levantó su carita pálida. Al verme se le saltaron las lágrimas. Se acercó a rastras agarrándome la pernera del pantalón como si se aferrara a la última cuerda salvavidas. Mamá. Me equivoqué. De verdad que me equivoqué. Sollozaba jadeando con la voz ronca. Por favor, eres mi mamá, eres mi única mamá. Por favor, no me abandones. Este es mi juicio final, nacido de la sangre, de la ética, de ese maldito e inseparable vínculo. Mi chofer y mi asistente me miraron con una mezcla compleja de lástima y reticencia. Bajé del coche con un paraguas en la mano, mirándola desde arriba. Levántate. Mi voz era fría y carente de calidez. Ella negó con la cabeza, llorando aún más fuerte. La ignoré y me subí a otro coche que ya me esperaba cerca. Media hora después, el coche se detuvo en una obra desierta. Las mismas ruinas que me dieron una segunda oportunidad y también me rompieron el corazón. Saqué a Nancy del coche a rastras y la tiré al suelo embarrado. Señalé el terreno en ruinas cubierto de hierba silvestre y dije, mira bien, ese día, tú, tu padre y esa mujer me abandonaron aquí. Una varilla me atravesó la pierna y la sangre manó por todas partes. Te oí llorar afuera, pero rogabas a otros que salvaran a tu padre primero. La lluvia mezclada con lágrimas resbalaba por el rostro de Nancy, y temblaba como una hoja al viento. Yo no lo sabía. No sabía que sería tan serio. La interrumpí con frialdad, claro que no lo sabes. Porque en tu mundo solo existe lo que quieres, nunca lo que debes soportar. Tomé una carpeta de mi asistente y se la tiré delante. Es un billete de avión a Suiza, junto con un acuerdo de fondo fiduciario de 50 millones, suficiente para que vivas cómodamente y recibas la mejor educación. Miró los documentos con la mirada perdida, sin extender la mano para cogerlos. Te crié hasta los 18, pagué toda tu educación y manutención. Esta es mi compensación por una vida inocente, y es la esencia de mi ser. Me agaché mirándola a los ojos llenos de miedo y súplica. Esto es compensación, no amor. Nancy, a partir de hoy, ya no tienes madre. Solo fuiste, durante esos 8 años en que sufrí penurias y bebí veneno para saciar mi sed, un recordatorio viviente para mantener vivo mi odio. Me acerqué a ella y le dije esas palabras con claridad y crueldad. Tras decirlas me levanté, me di la vuelta, me subí al coche y no miré atrás. En el retrovisor, el llanto de la niña, desgarrado por el viento y la lluvia, se hacía cada vez más lejano. Sabía que era completamente libre. Liberada del odio y de ese amor maternal que jamás debió existir. El castigo de Simón fue más severo de lo que había imaginado. Su esposa, Margaret, a quien habían mantenido en la sombra durante décadas, era una mujer realmente formidable. No lloró, no armó un escándalo y ni siquiera confrontó a Simon cara a cara. Silenciosamente, sin hacer ruido, utilizó las pistas que le di y dedicó medio mes a contratar a los mejores detectives privados y equipos legales para descubrir todos sus secretos. Fraude académico o abuso de su posición como supervisora para explotar a sus alumnas, atribuirse sus excelentes diseños, usar a Jeremy como títere para encargarse de proyectos turbios y embolsarse enormes sobornos, y pruebas de tener una amante en el extranjero y ser padre de un hijo con ella. Decidió incendiar la ceremonia de jubilación de Simon. La ceremonia fue grandiosa, con la asistencia de figuras destacadas de todos los ámbitos de la arquitectura para presenciar la gloriosa despedida de este gran arquitecto. Simon estaba en el escenario, reflexionando sobre su brillante vida, con la voz llena de emoción, entrecortada varias veces. Justo cuando los aplausos atronaban la sala y el ambiente alcanzaba su máximo esplendor, Margaret, vestida con un elegante traje negro de Chanel, subió al escenario con elegancia. Tomó el micrófono y le sonrió a todos, diciendo, «Gracias a todos por venir. Antes de compartir los logros de mi esposo, quiero compartir con ustedes algunos de los capítulos más vívidos de su vida». Al instante siguiente, las diapositivas de los logros personales de Simon desaparecieron de la gran pantalla que tenía detrás.
En cambio aparecieron fotos repugnantes, extractos bancarios impactantes y grabaciones de audio de una niña llorando. El recinto pasó de un aplauso atronador a un silencio absoluto, y luego estalló en conmoción. El rostro de Simon cambió instantáneamente de sonrosado a pálido, y luego de pálido a un tono azulado. Señaló a Margaret con labios temblorosos. Tú. Antes de que pudiera terminar la frase, puso los ojos en blanco y se desplomó hacia atrás. Había sufrido un derrame cerebral y estaba paralizado. En la cúspide de su vida, cayó en un infierno irreparable de la forma más humillante. Margaret observó fríamente cómo lo subían a la ambulancia y luego continuó anunciando por el micrófono con voz clara y firme: de ahora en adelante, tomaré el control total de todos los bienes de Simon y estableceré un fondo especial para compensar a todas las mujeres a las que ha lastimado. Hizo una pausa y luego esbozó una fría sonrisa. En cuanto a su hijo que está lejos, creo que algunas zonas empobrecidas de África podrían beneficiarse de voluntarios para apoyar su desarrollo. Me senté en silencio en un rincón del público, observando en silencio esta gran ejecución pública. Mi teléfono vibró, un mensaje de Margaret. Señorita Susan, gracias por el cuchillo. Es muy útil. Respondí con 2 palabras. De nada. Pensé que la historia debía terminar aquí. Pero subestimé la locura en la que cae un hombre tras ser despojado de toda dignidad y esperanza. Esa noche lluviosa, Jeremy apareció en mi habitación como un fantasma, burlando todos los sistemas de seguridad de mi villa. En su mano, sostenía una daga que brillaba con una luz fría. Parecía una cuerda tensada al límite, lista para romperse en cualquier momento. Su voz era ronca como papel de lija. Susan, me arruinaste, destruiste todo lo que tenía. Diablo, estabas planeando incriminarme desde el principio. Lo miré con una calma inusual. Incluso tuve la fuerza para tomar el vino tinto de la mesa y removerlo suavemente. ¿Lo entiendes? Mi calma lo enfureció por completo. Rugió mientras se acercaba corriendo, presionando la daga contra mi cuello. ¿Por qué me haces esto? Una vez nos amamos tanto. ¿Por qué eres tan cruel? La fría hoja me rozó la piel, y pude oler el desesperante hedor a descomposición en él. No me moví, solo presioné suavemente el botón de alarma de emergencia oculto bajo el reposabrazos del sofá. Entonces, mirándolo a los ojos inyectados en sangre, le hice la pregunta final. Jeremy, si todo pudiera empezar de nuevo. Bajo los escombros, ¿a quién salvarías primero? Esta pregunta como una llave desató al instante toda la locura que llevaba dentro y destrozó su última línea de defensa. Se quedó paralizado. El cuchillo que tenía en la mano cayó al suelo con un ruido metálico. Parecía haber perdido toda la fuerza de su cuerpo, arrodillado ante mí, agarrándose la cabeza y sollozando como un niño, gritando con infinito arrepentimiento y desesperación. Te salvaré. Te salvaré primero. Susan, lo siento. Lo siento. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte, rompiendo el silencio de la noche lluviosa. La policía entró rápidamente y se llevó a Jeremy destrozado. Observé con impotencia cómo el hombre al que una vez amé profundamente y odié intensamente fue esposado y desapareció de mi mundo. Un vacío me invadió, pero pronto fue reemplazado por una sensación de alivio y libertad sin precedentes. La lluvia paró. Un arco iris brillante se extendía por el horizonte. Me acerqué al ventanal, y la pantalla de mi teléfono se iluminó con una alerta de noticias. La reconocida arquitecta Susan invirtió personalmente $100 millones para establecer la Fundación de Apoyo a las Arquitectas, dedicada a brindar apoyo y asistencia a mujeres destacadas en la industria. Sonreí. Con las ganancias ilícitas que recuperé de Simon y mi compañía, abrí el camino para más mujeres, construyendo más monumentos que realmente nos pertenecen y que jamás se derrumbarán.